Bienvenidos a esta primera lección de la Biblia. Vamos a pedir la ayuda de Dios para que nos bendiga en este trabajo. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pido que me ayudes a poder hacer esta lección para mis hermanos del Internet. Bendito seas. Bienvenidos, hermanos, pues, a esta primera lección de la Biblia. ¿De dónde salió la Biblia? ¿Quién la escribió? Es una lección importante que debemos de saber. Y debemos también saber de dónde viene de manera correcta, de manera sincera, de manera que podamos ver claramente cómo llegó hasta nosotros este libro, esta Biblia, donde Dios nos habla. Vamos a ver de dónde salió la Biblia. Si estudias tú bien este tema, vas a aprender lo siguiente. Vas a conocer lo siguiente. Vas a conocer que la Biblia es una colección de libros. En total 73. Es una colección de libros. Son varios libros en uno solo. También vas a entender que estos libros fueron escogidos por la Iglesia Católica para formar la Biblia en el año 393. Vas a conocer esto, que la Iglesia Católica seleccionó los libros que formarían la Biblia en el año 393. Y aunque había más libros, la Iglesia solo escogió 73. También vas a aprender que está formada en dos partes. Está dividida en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Vas a aprender también que el Antiguo Testamento fue escrito por el pueblo hebreo, los judíos. Y también vas a aprender que el Nuevo Testamento fue escrito por la Iglesia Católica. También vas a aprender que la Iglesia Católica fue la que dijo que la Biblia es la palabra de Dios escrita. También vas a aprender que la Biblia se comenzó a escribir 1500 años antes de la venida de Cristo. Que tiempo atrás, antes de este tiempo, se transmitía la fe hablando sin escribir nada. Vas también a aprender que la Biblia católica se distingue de una Biblia protestante, porque la católica tiene en las primeras páginas las palabras Nihil obstat y el nombre de algún obispo. Vas a aprender también que la Biblia
que no es católica, tiene 7 libros de menos. Vas a aprender también que los 7 libros que no tienen las Biblias que no son católicas es porque no los aceptan. Por eso se dice que son protestantes, porque protestan. Vas a aprender también que la Biblia salió de la Iglesia Católica. Bien, vamos a comenzar. La Biblia es una colección de libros, en total 73, formando uno solo. Son varios libros, rollos, pergaminos. Todos se juntaron para formar lo que hoy conocemos como Biblia. Metiéndonos a la historia, en el año 393, entre las comunidades de la Iglesia Católica, la iglesia que Cristo fundó, había ciertos libros, rollos, pergaminos, que se identificaban como sagrados de la vida de Jesús y de la religión judía, pero también había otros libros que circulaban también, pero que se consideraban sagrados, pero que no eran realmente, y confundían a las comunidades. Es decir, eran libros que no eran confiables, pues ya para esta fecha ya habían pasado varios años. Recordemos que Jesús murió el año 33, fue puesto en la cruz, así que ya había pasado mucho tiempo, año 393, casi 350 años, algo así. Entonces, para este tiempo, pues ya había ciertos libros por ahí que circulaban, ya de los libros de los apóstoles, que habían escrito los apóstoles, cartas, evangelios, ¿verdad? Pero había otros que no eran confiables. Por eso la Iglesia Católica se reunió para seleccionar los libros, escoger los libros y aclarar esta situación. Y una vez que ya escogen los libros, esto sucedió no tan rápido, fue largamente el estudio de esto, y así toman la decisión de escoger solamente 73 libros como inspirados por Dios, es decir, como palabra de Dios escrita. Y hicieron una lista, una relación de estos libros, y dijeron: estos son los libros que son palabra de Dios, que son inspirados por Dios. Así que la Iglesia Católica dijo qué libros son los que formarían la Biblia: 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Desde ese tiempo hasta nuestros días, la Biblia Católica tiene 73 libros. Así es que la Iglesia Católica pues seleccionó qué libros eran los libros
inspirados, es decir, los libros que compondrían la Biblia. Los escogió como palabra de Dios en esa reunión de sus obispos en el año 393, el Concilio de Hipona. Así se le llamó a esta reunión, el Concilio de Hipona. Actualmente Hipona es una ciudad que está en el África, que se llama Annaba o Annaba, algo así. Bien, pues ahí pues se escogieron estos libros. La Iglesia Católica los escogió, la Iglesia que Cristo fundó. Y pues entre muchos escogió solamente 73. Había, como ya les decía, otros libros que se pensaba que eran sagrados, pero que realmente no lo eran. Por ejemplo, hay el libro del Apocalipsis de Moisés, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, y estos libros no fueron escogidos como inspirados, como palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no llenaban los requisitos para poder ser escogidos. Es decir, no tenían la enseñanza de los apóstoles, no tenían la enseñanza de la iglesia. Por eso no se escogieron. Había muchos, no nada más estos que estoy mencionando, sino había más. Bueno, hay más. Esos se encuentran en el archivo del Vaticano. Y ya sabemos pues que eran rollos o pergaminos. No hay que pensar que eran libros como los que tenemos ahora. Eran rollos. Bien, pues la Iglesia Católica pues hizo la lista de los libros que se consideraban como palabra de Dios, que son la palabra de Dios. A esta relación de libros se le da un nombre especial: canon bíblico. Canon bíblico. De tal manera que desde el año 393 hasta nuestra fecha, tenemos nosotros los católicos la Biblia con un total de 73 libros. Bien, ahora vamos a ver la división. La Biblia se divide en dos partes para su estudio: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son los libros escritos antes de la venida de Cristo. Esos son los libros del Antiguo Testamento. Y fueron escritos entre el siglo XV y el segundo antes de Cristo. Es decir, 1500 años antes de la venida de Cristo y año 200 antes de Cristo.